Los medios de cultivo son preparaciones sintéticas que nos van a ayudar a crecer y aislar bacterias provenientes de muestras clínicas. Y en este video vamos a revisar y observar con ejemplos reales cómo se ven los medios de cultivo más comúnmente utilizados en el laboratorio clínico. Pues bien, los medios de cultivo sólidos pueden ser ya sea nutritivos, selectivos, diferenciales o una combinación de alguna de estas dos características, dependiendo del comportamiento que se vaya a observar con ciertos grupos de bacterias para cada medio en específico. Comenzando con los medios nutritivos, son aquellos en donde van a crecer la gran mayoría, si no es que todo tipo de bacterias, sin importar si son gram positivos, gram negativos, qué género y qué especie. Dentro de esta clasificación tenemos, por ejemplo, el más conocido y utilizado, el agar sangre, el cual es agar soya tripticaseína con 5% de sangre de carnero, lo cual le da el color rojo característico. En este medio van a crecer la totalidad prácticamente no solo de bacterias, sino también de levaduras. Y adicionalmente a que es un medio nutritivo, puede ser utilizado también como medio diferencial respecto a los tipos de hemólisis que vamos a observar en este medio, sobre todo cuando estemos hablando de estreptococos, ya que podemos encontrar una alfa hemólisis cuando hay reducción de la hemoglobina a metahemoglobina y observamos una coloración verdosa alrededor de las colonias, una beta hemólisis cuando hay ruptura completa de los eritrocitos y observamos halo de color amarillo alrededor de las colonias, o una gamma hemólisis, la cual indica que no hay reacción con los eritrocitos. Por otra parte, también el agar soya tripticaseína es comercializado sin la presencia de agar sangre de carnero. Sin embargo, para laboratorio clínico la verdad no es muy común su uso. Otro tipo de agar nutritivo es el agar de Müller-Hinton, el cual es utilizado primordialmente para la técnica de antibiograma de Kirby-Bauer o difusión de discos. Este medio tiene un color crema característico en el cual no va a haber algún organismos que puedan cambiar de color a algún componente del medio, así como tampoco vamos a poder diferenciar algo en este crecimiento, ya que todas las colonias van a ser, o la gran mayoría van a ser incoloras. Solamente se utiliza para el antibiograma. Otro ejemplo de agar nutritivo es el agar chocolate, el cual es una variante del agar sangre, solo que está suplementado con factores que vienen adentro de los eritrocitos. Factor 5, el NAD oxidado, y factor 10, hemina, el cual va a favorecer el crecimiento de bacterias fastidiosas, como por ejemplo Haemophilus, Cardiobacterium, Eikenella, Neisseria y otros géneros de menor importancia que inclusive pueden no llegar a crecer en agar sangre. Su color es de un café oscuro y de igual manera, como en cualquier medio nutritivo, todas las colonias pues no van a tener una pigmentación tal cual, no va a haber cambio de color y es utilizado sobre todo para cultivos de zonas en donde normalmente sean estériles, como el líquido cefalorraquídeo o el sinovial, ya que como es un medio, además de nutritivo suplementado, pues va a favorecer el crecimiento prácticamente de todo tipo de microorganismos y no es recomendado para muestras que tengan microbiota habitual. Por otra parte, se habla de medios selectivos cuando por la composición del medio va a tener algunas sustancias que van a inhibir o impedir el crecimiento de cierto tipo de microorganismos para favorecer el crecimiento de aquellos microorganismos que nos interesen en ciertos escenarios, siendo generalmente que estas sustancias sean antibióticos. Dentro de ejemplos de esta categoría tenemos el agar Thayer-Martin, el cual está suplementado con hasta 4 antibióticos con la finalidad de poder aislar y favorecer el crecimiento de neisserias sobre la flora habitual, la microbiota habitual en muestras contaminadas, por ejemplo, de exudado uretral o cérvico-vaginal. Cabe hacer la aclaración que en este tipo de medios que, aunque en teoría se consideran selectivos, aún en los insertos de los medios nos hacen la aclaración de que la inhibición puede ser total o parcial.
Esto quiere decir que no precisamente, por ejemplo, en el caso del agar Thayer Martin, todo lo que va a crecer es Neisseria. Pueden llegar a crecer algunas otras bacterias y sigue siendo necesaria la utilidad de pruebas bioquímicas o enzimáticas para la correcta identificación. Además, obviamente, de la coloración de Gram para poder asegurar que estamos aislando lo que tenemos en mente. No hay que irnos 100% con la idea de que todo lo que crezca va a ser lo para lo cual está diseñado el medio. Sin embargo, es de gran ayuda, ya que si no tuvieran esa inhibición, aunque sea parcial, sería extremadamente complicado aislar el agente de interés. Otros ejemplos de medios solamente selectivos pueden ser el agar Columbia CNA, que es altamente selectivo para microorganismos gram positivos, inhibiendo los gram negativos, o el agar Campylobacter, el cual tiene una mezcla de antibióticos que eliminan la flora comensal de coliformes en las heces para poder aislar especies de Campylobacter. Sin embargo, estos medios, al menos en el laboratorio de bacteriología de rutina, son escasamente utilizados. Ahora bien, estos medios selectivos pueden llegar a ser, además, diferenciales, con el agregado de ciertos azúcares e indicadores de pH, ya que aprovechando la facultad que tienen algunos géneros o especies para fermentar algunos carbohidratos y producir ácido a partir de carbohidratos, van a poder hacer cambiar de color el medio. Dentro de estos ejemplos tenemos, por ejemplo, el agar McConkey, el cual estamos observando en este momento. Este agar normalmente tiene esta coloración, siendo que su principal bondad sea que, aparte de ser selectivo para bacterias gram negativas, ya que inhibe los gram positivos por su contenido de cristal violeta y de sales biliares, nos va a permitir diferenciar bacilos fermentadores de lactosa y no fermentadores, ya que en presencia de o con crecimiento de bacilos fermentadores de lactosa va a cambiar el medio a un color rojo. Las colonias se van a ver rojas, incluso con precipitados de bilis, como los que estamos observando en este momento. Y aquellos organismos no fermentadores de lactosa se van a observar sin cambio de color, como lo estamos apreciando, lo cual es de ayuda para la identificación inicial de ciertos agentes. Es de los medios más utilizados no solo para el urocultivo, sino también para otras marchas bacteriológicas. Otro tipo de medio selectivo y diferencial para bacilos gram negativos lo tenemos en el agar Salmonella shigella, el cual, como su nombre lo indica, se formuló idealmente o pensando en poder aislar e identificar a estos dos géneros causantes de gastroenteritis de muestras provenientes del tracto gastrointestinal. Este medio es más selectivo que el agar McConkey y también permite diferenciar entre fermentadores de lactosa y no fermentadores, lo cual es de importancia ya que todas las bacterias fermentadoras de lactosa presentes en heces son microbiota habitual y no son patógenas, como estas que estamos observando, de un color rosado. Sin embargo, hay que hacer especial investigación en aquellas colonias que no cambian de color, que permanezcan transparentes, ya que estas son no fermentadoras de lactosa, dentro de las cuales están Salmonella shigella y otras especies que también son comensales como Proteus. Adicionalmente, tiene un indicador de producción de ácido sulfídrico, el cual va a hacer que aquellas colonias ácido sulfídrico positivas se tornen de un color negro. Estamos hablando de Salmonella o de Proteus, como por ejemplo lo que estamos observando en este medio. Este color puede ser de una apariencia difusa o bien plenamente en el centro de las colonias. Siguiendo con el tema del coprocultivo, otro medio ideado para el aislamiento y diferenciación de Salmonella y Shigella es el agar XLD, el cual en su presentación sin sembrar es de un color naranja y que en presencia de fermentadores de lactosa va a tornarse de color amarillo. Sin embargo, aquellas colonias pertenecientes a bacilos no fermentadores de lactosa van a permanecer
sin color. También se van a identificar aquellas colonias productoras de ácido sulfídrico con una coloración negra. Además, hay que tener en cuenta que este agar XLD, aparte de lactosa, tiene otros 2 azúcares fermentables. Entonces, el cambio de coloración debido a la producción de ácido no es específico de fermentadores de lactosa. Sin embargo, ayuda a hacer todavía más específica la diferenciación para Salmonella y Shigella, ya que estos no fermentan ninguno de los 3 azúcares y van a permanecer de forma incolora. Una ventaja adicional del agar XLD sobre el agar Salmonella Shigella es que nos va a poder hacer una identificación entre cepas de Salmonella y de Proteus, ya que indica el fabricante que las de Proteus son totalmente negras por la producción de ácido sulfídrico y las de Salmonella, al ser lisina descarboxilasa positiva, aparte de ser colonias de color negro, alrededor va a aparecer un halo color rosado. Otro medio que es selectivo y a la vez diferencial es el agar TCBS, el cual sin sembrar es de color verde y tiene como azúcar fermentable la sacarosa. Entonces aquellos bacilos que pueden llegar a reproducirse en la alta salinidad de este medio y que sean fermentadores de sacarosa van a aparecer de un color amarillo. Y estamos hablando principalmente de Vibrio cholera, que es el agente por el cual se ideó este medio, siendo que otras especies de Vibrio aparezcan de color azul, aunque también hay que hacer la aclaración, como ya se dijo en un inicio, que aunque sea altamente selectivo, esporádicamente podemos llegar a obtener un aislado que cambie de color a amarillo sin necesidad de ser Vibrio cholera. Sin embargo, esto se resuelve con una prueba de oxidasa. Dejando de lado los bacilos gram negativos, en cuanto a los cocos gram positivos, tenemos como ejemplo de medio selectivo y a la vez diferencial al agar manitol salado o salimanitol, el cual por su alta concentración salina va a inhibir muchos bacilos gram negativos y que al tener manitol como carbohidrato fermentable va a poder diferenciar a Staphylococcus aureus, el cual es manitol positivo y va a cambiar el medio de rosa a color amarillo, de otros Staphylococcus coagulasa negativa, los cuales van a permanecer incoloros y no cambian del medio. Y por último, tenemos aquellos medios de cultivo que son solamente diferenciales, es decir, que van a permitir el crecimiento de la gran mayoría de microorganismos, pero que nos van a permitir empezar con la identificación del género en cuestión. Y aquí tenemos como ejemplo los agares cromogénicos, los cuales sin sembrar son de un color crema parecido al Müller-Hinton, pero que dependiendo del género del cual podamos estar recuperando, vamos a observar colonias de ciertos colores característicos con los cuales vamos a poder hacer una identificación de género, ayudado con la tensión de Gram. Por ejemplo, aquí estamos viendo agar cromogénico dirigido para uropatógenos, en el cual vamos a observar colonias color morado cuando estamos hablando de E. coli a Staphylococcus saprophyticus. Entonces, con una simple tinción de Gram ya vamos a poder hacer esta identificación sin necesidad de, por ejemplo, toda la batería de pruebas bioquímicas. Colonias verdes obtenidas en este tipo de agar orientador nos van a dirigir la búsqueda hacia el grupo de Klebsiella, Enterobacter serratia o de Enterococcus fecalis. Entonces, si en el Gram vemos bacilos, pues es de la tribu Klebsiella, y si son cocos es de Enterococcus. Ahora, aquí a este nivel, si son bacilos pues, y nos interesa la identificación, diferenciación entre Klebsiella, Enterobacter y serratia, vamos a tener que hacer unas cuantas pruebas bioquímicas, pero ya tenemos definido el rango en el cual puede estar nuestro agente a investigar. De color azul cielo se van a observar las colonias de Streptococcus agalactiae, y blancas pueden aparecer colonias de Staphylococcus aureus, Pseudomonas o Cándida. Como pueden observar, con este juego de colores y nuestra tinción de Gram nos va a ahorrar mucho tiempo en la identificación de los agentes, pudiendo crecer pues la gran mayoría, o si no es que la totalidad, de agentes que podamos estar interesados en el urocultivo. Por supuesto, hay más tipos de agares cromogénicos, por ejemplo el agar cromogénico para Cándida, el cual, si bien es hasta cierto punto selectivo para levaduras, ya que contiene cloranfenicol,
nos va a poder diferenciar entre colonias de Candida albicans, Krusei, glabrata y tropicalis, con estos cambios de colores que son provenientes de la actividad enzimática específica de estas enzimas. Y por supuesto hay muchísimos otros tipos de agares cromogénicos, pero que ya son más de un laboratorio de bacteriología de pruebas especializadas. Hay agar cromogénico Yersinia, para salmonella, etc. Y otro tipo que es solamente diferencial, pero que no es cromogénico, es el agar CLED, el cual va a permitir el crecimiento de absolutamente todo tipo de organismos, gram positivos y gram negativos, que también es utilizado para el urocultivo y que nos va a poder diferenciar entre fermentadores de lactosa y no fermentadores. Los fermentadores aparecen colonias de color amarillo, los no fermentadores permanecen sin cambio de color o una coloración azulada. Sin embargo, también como también crecen cocos, estos generalmente también cambian el color a amarillo. Sin embargo, como también son de relevancia en el urocultivo, tiene esta ventaja adicional con respecto al agar MacConkey, por ejemplo. Y pues bien, hasta aquí la revisión y la demostración de los medios de cultivo sólidos más ampliamente utilizados en el laboratorio de bacteriología de rutina. Por supuesto, faltaron muchísimos otros ejemplos de diferenciales y de selectivos, como por ejemplo hay agar específicos para listeria, para bordetella, para Helicobacter pylori y un sinfín de otros microorganismos. Sin embargo, ya son de laboratorios de bacteriología especializados.